Bienvenidos nuevamente al Diario de un Masón Puertorriqueño. En el día de hoy tengo un tema del cual muchos han escuchado y disfrutado, que es de los ágapes, del banquete. Pero hay otro tema que lo acompaña, que no muchos lo han podido disfrutar y por ende quizás lo han escuchado, pero no saben, no conocen su esencia. Así que aquí voy a tratar de dejarles algo para que vayan teniendo una idea de lo que es el banquete, el ágape, y los famosos brindis que tan hermosos son. Así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y comenzamos. En los tiempos antiguos, todas las sesiones masónicas terminaban en banquete, de suerte que esta fiesta pertenece a la categoría de las más antiguas solemnidades. Los iniciados y los filósofos la han consagrado en todos los tiempos. La masonería moderna, siguiendo la tradición, conserva estas hermosas fiestas, al cubrir sus misterios con ropajes análogos a nuestras costumbres. Estas reuniones se denominan logia de banquete o el ágape fraternal y es una continuación de los trabajos realizados en el taller, por lo cual se requiere la misma compostura, calma y decencia que se tuvo en él. En los trabajos de banquete se brinda 7 veces, cuyo número es igual al de los planetas, a quienes ofrecían los antiguos 7 libaciones, que hoy día se han sustituido por los 7 brindis masónicos. Y estos brindis se dividen de la siguiente manera. El primer brindis es el brindis del venerable maestro. Antiguamente se ofrecía la primera libación al sol, rey del universo, a quien debe la naturaleza su fecundidad. Los pueblos modernos la consagran hoy día al gobierno del país en donde se vive. En el segundo brindis, el primer vigilante hace la segunda libación, que se ofrecía a la luna, astro que según los antiguos iluminaba los más secretos misterios. Los masones la dedicamos ahora a los poderes supremos de la orden, que para nosotros es el supremo regulador después del gobierno. El tercer brindis lo hace el segundo vigilante, y este se consagra a Marte o Ares, divinidad que presidía los antiguos los consejos y los combates. Los masones brindamos ahora a la salud del venerable maestro. El cuarto brindis lo hace el orador. Era el de Mercurio, a quien los egipcios daban el nombre de Anubis, el dios que vigila, el que anuncia la apertura de los trabajos y el cese de los mismos. Ahora se ha transformado esta libación en el brindis de los vigilantes, quienes anuncian como Anubis la apertura y clausura de los trabajos y están encargados como Mercurio de vigilar a los hermanos en el taller y fuera de él. El quinto brindis es del secretario y se ofrecía a Júpiter, dios conocido también con el nombre de Xenium, el dios de la hospitalidad. Ahora se consagra este brindis a los visitantes y talleres afiliados, es decir, a nuestros huéspedes masónicos. El sexto brindis lo hace el tesorero. Este sexto era el de Venus, la diosa de la generación. Esta divinidad símbolo de naturaleza era el encanto de los dioses y de los hombres, como dice Lucrecio. Hoy día este brindis se sustituye con una libación a la salud de los oficiales, la de los miembros de la logia y sobre todo por la de los nuevos iniciados, cuya ocupación principal ha de consistir en el estudio de la naturaleza. El séptimo brindis lo hace el experto. En la séptima libación se ofrendaba a Saturno, el dios de los períodos y de los tiempos, cuya inmensa órbita parece abarcar toda la totalidad del mundo. Hoy día se sustituye por el brindis a la salud de todos los masones esparcidos por la superficie de la tierra, sea cual sea la situación en la que les haya destinado la vida, ¿verdad? Y debemos hacer unas observaciones. En la antigüedad se brindaba en semicírculo.
En la actualidad se debe procurarse hacerse en círculo, figurando la órbita de este planeta de forma que cada hermano simbolice un eslabón de la inmensa cadena que abraza al mundo. Otro aspecto es que aunque algunos contados hermanos son enemigos de un brindis adicional, según el hermano Andrés Casard en su libro Manual de la Masonería, dice textualmente: entre el sexto y el séptimo se pueden intercalar los que se juzguen oportunos, pero teniendo en cuenta que el séptimo debe ser el último de todos. Entonces tenemos otro aspecto, que es que estos banquetes deben estar a cubierto de toda indiscreción profana. La asistencia de profanos solo se admite en los banquetes de blancos o tenidas blancas. Aunque pudiera parecer a primera vista que estos banquetes no tienen otro interés que el de ser puramente social, no es así, pues estos banquetes tienen un significado muy notable si se atiende a sus actos, su simbolismo, a la disposición de la mesa y a la distribución de los comensales. Otro aspecto es que es deseable que el recinto o el lugar donde se lleva a cabo el ágape o el banquete sea cuadrangular. La mesa debe arreglarse en forma de herradura o en semicírculo. El centro de dicha mesa representa el oriente. En él se sienta el venerable maestro, por supuesto. En las extremidades, que simbolizan el occidente y el mediodía, se ubican los vigilantes. El orador se ubica a la izquierda y el secretario a la derecha del venerable maestro en oriente. Los mismos puestos que ocupan en el taller el muy respetable gran maestro, dignidades de gran logia, así como los venerables maestros o invitados especiales. Estos decoran el oriente entre el venerable maestro, el orador y el secretario. El maestro de ceremonias, pértiga en mano, se coloca de pie entre el primer y segundo vigilante para dirigir el desarrollo de este ágape, de este banquete. Es costumbre que el servicio esté a cargo de los hermanos aprendices o compañeros de acuerdo a la necesidad. Y hay otro aspecto muy interesante que los quiero hablar, que es de la nomenclatura masónica. Y son ciertas palabras que utilizamos, ¿verdad? Como la barrica, que es la garrafa o la botella. El cañón es la copa o el vaso. La pólvora roja, ese es el vino tinto. La pólvora blanca o floja es el agua. La pólvora fuerte, el roncito, el licor fuerte. La pólvora fulminante, esas son las bebidas fermentadas. Fuego, la palabra fuego, este último es el último tiempo del ejercicio de mesa en las salvas o el brindis. Cuando decimos fuego, sácata, te das el trancazo. Este último que acabo de mencionar expresa el perfecto sacrificio. Cuando decimos cargar, es que te echen un poco más de pólvora roja en la copa. Masticar, nos referimos a comer. Los materiales, esos son toda la clase de comidas. La espada es el cuchillo, el tridente es el tenedor, la llana es la cuchara, la arena blanca es la sal, la arena roja es la pimienta, la pólvora negra es el café, el gran plato es la mesa, la recreación es la suspensión momentánea de trabajos de mesa. Si hablamos de pólvora solamente, pues hablamos de bebida en general. Si hablamos de estrellas, hablamos de las luces. Si hablamos del pincel, hablamos de la pluma o el bolígrafo. Si hablamos de hacer fuego, hablamos de beber. Si hablamos de desbaratar, es trinchar. Si hablamos de bandera, hablamos de servilleta. Si hablamos de una gran bandera, hablamos de un mantel. Si se habla de la piedra bruta, hablamos del pan. Si hablamos de tejas, hablamos de platos. Si hablamos de alinear, hablamos de poner en línea las garrafas, las botellas, las copas, etc. Se dice
que en ninguna comida masónica debe faltar el pan, precisamente por la nomenclatura que se le da y lo que representa para el masón la piedra bruta. Espero que te haya gustado este pequeño segmento que he hecho con mucho amor para ustedes. No me tienen que dar las gracias, es mi deber llevar un poquito de luz a donde haga falta. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, que es gratis. Regálame un like si te gustó, dislike si no te gustó. Y si no te gustó, déjame en la caja de comentarios por qué no te gustó. Ayúdame a mejorar y a llevar ese poquito de luz a donde haga falta. Como siempre digo, no critiquemos desde las gradas, al frente donde tenemos que estar. Hasta la próxima.